Ya, buenos días con Emily y Paulette. La clase pasada hablamos sobre el trabajo, la división del trabajo y las divisiones sociales. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve, sí se ve. Ya. Cuando hablamos del trabajo, hablamos desde sus inicios como actividad para la supervivencia hasta la verificación, ha sido un proceso constante de la evolución. Cuando hablamos sobre el trabajo en la antigüedad, hablamos de que estaba ligada a la supervivencia con actividades como... ¿Cuáles eran las actividades, Paulette? ¿Cuáles Disculpa que eran me... las actividades? ¿Cuáles eran las actividades, el trabajo que tenía en la antigüedad? ¿Qué realizaba? Era la casa, Ya ni me acuerdo. Tengo mala era la memoria. casa, la recolección y la construcción de refugios. Buenos días, Rubín. Cuando hablamos sobre la división del trabajo, con el tiempo el trabajo se especializó dando un lugar a la división laboral. En la actualidad, el trabajo continúa evolucionando con la aparición de nuevos opuestos y la adaptación a las nuevas tecnologías y desafíos. Con la clase de hoy vamos a hablar sobre la división racial del trabajo. Rubí, puedes iniciar con la primera estrofa, primer párrafo. Aunque a lo largo de la historia la prolongación de los modelos de división del trabajo se han fundamentado en criterios de clases sociales, agricultores, artesanos, mercaderes, han existido sociedades que se han distribuido la carga laboral atendiéndose a la raza o a la etnia. Ya, Paulette, puedes seguir con el siguiente. Sí, profe. Tal ha sido la experiencia en la India donde más de 5 siglos antes de Cristo, los arios impusieron un sistema de castas aún vigente en muchos aspectos, en la que los nativos de piel más oscura ocupaban los lugares menor menos favorecidos y eran confinados a la servidumbre y a los trabajos más pesados de migrantes. Emily, puedes seguir con la siguiente. Como similar fue el sistema colonial europeo en América, en las colonias españolas y en las portuguesas, los indígenas, aunque legalmente no eran esclavizables, fueron obligadas a trabajar en minas, haciendas y talleres de manufactura cuyo producto se beneficiaban los blancos españoles y sus descendientes dedicados a las profesiones liberales y el comercio. La misma clase de trabajo estaba reservada para los esclavos africanos, quienes también eran llevadas a las colonias británicas y francesas del norte. Con el proceso de mestizaje, esta división del trabajo no valió mucho, sino que fue alimentada con el sistema de castas, castos para incluir a metizos, pardos, zambos y demás razas surgidas de la miscigenación. En la actividad remanentes de esta división del trabajo se encontraban en el inconsciente colectivo.
pues a pesar de los procesos de independencia y liberación de los pueblos latinoamericanos, existen profundas brechas tecnológicas, educativas y económicas que prolongan los prejuicios racionales y sociales para ejercer oficios y profesiones. Las personas de escasos recursos, generalmente mestizos, indígenas y afrodescendientes, suelen estar confinadas a carreras técnicas, oficios manuales y trabajos pesados, que son menos remunerados que las profesiones liberales. Ya, correcto. Cuando hablamos sobre la división racial del trabajo, hablamos de que es un fenómeno históricamente presente que se refiere a la desigualdad, asignación de trabajo y oportunidades laborales basada en la raza o en la etnia. Esta división ha tenido sus raíces en los procesos como la esclavitud, el colonialismo y el sistema de castas, que ha llevado a la marginación y a la explotación de ciertos grupos raciales. A pesar de la lucha contra el racismo, la división racial del trabajo sigue siendo un problema persistente que afecta a diversas comunidades. Cuando nos referimos a la división racial del trabajo en la antigüedad, hablamos de que las divisiones sociales, aunque no siempre raciales en el sistema moderno, a menudo se basaban en la ocupación y en la pertenencia a grupos étnicos. Cuando hablamos de la esclavitud y la colonización en ese entonces, establecieron sistemas de división racial del trabajo, donde ciertos grupos fueron obligados a realizar trabajos más duros y menos remunerados. Rubí, cuando hablamos sobre la división racial del trabajo en la esclavitud y la colonización, ¿a qué nos referimos? A la desigualdad de oportunidades y pues de trabajo, o sea, se les daba trabajos más duros a los de etnia más oscura o por así decirlo, o sea, de manera racista. Ya, correcto. Cuando hablamos del mundo moderno, hablamos de que la división racial del trabajo persiste en formas más sutiles como la discriminación en el empleo, la segregación laboral y la falta de oportunidades para ciertos grupos raciales. Lo que yo entiendo ahora es que la división racial del trabajo sigue siendo un desafío en la actualidad, ya que impacta en la economía, la sociedad y la justicia social. Este, Paulé, ¿qué entiendes tú sobre la división racial del trabajo? ¿Qué entiendes sobre la división racial del trabajo? La división racial del trabajo da a entender que se refiere a la desigualdad de asignación de trabajos, a la desigualdad de oportunidades laborales y a la desigualdad en la raza y en la etnia. Tenemos lo que son algunas consecuencias de la división racial del trabajo, que es la desigualdad económica, que significa que puede generar diferentes significativas en los ingresos y en la riqueza y en el acceso a servicios. Hablamos también de falta de equidad social, que la división racial del trabajo contribuye a la falta de equidad social y a la perturbación y a la desigualdad. Tendremos lo que son también algunas estrategias para combatir la división racial del trabajo. Paulette, tú, tu propio concepto, ¿qué entiendes o cuál sería una estrategia para combatir la división racial del trabajo? Ya, ¿y qué significa división racial de trabajo?
Ya. ¿Qué significa? Se refiere a la desigualdad asignada del trabajo, que se refiere a la desigualdad de oportunidades laborales basado en la raza y en la etnia. ¿Sí entiendes un poquito? Así como cuando uno va a buscar un trabajo a una empresa, si lo ven así como mal vestido, Exacto, sucio, pero es una desigualdad, o sea, porque lo ven así, pero si lo ven así, bien vestido, con ropa bonita y eso, te contratan. claro, habla sobre el racismo y la discriminación y sí, a lo que tú dices sí está bien. Emily, tu propio concepto de una estrategia para combatir la división racial del trabajo, disculpe. No se me viene nada. ¿Cuál sería una estrategia para combatir la división racial? Tenemos una de las estrategias que es promocionar lo que es la igualdad de oportunidades. Otra sería combate a la discriminación. Otra sería una diversidad e inclusión, educación y conciencia y apoyo a las comunidades afectadas. Cuando nosotros apoyamos lo que es a las comunidades afectadas, es necesario brindar apoyo por la división racial del trabajo a través de programas de capacitación, empleos y desarrollo. Cuando hablamos de la promoción de la igualdad de oportunidades, hablamos que es fundamental garantizar que todos los individuos, independientemente de su raza o etnia, tengan acceso a las mismas oportunidades en el empleo y la educación. Todos tenemos las mismas oportunidades, sea de raza o en la forma en cómo nos vestimos o en la religión en la que llevemos. Hablemos sobre el trabajo colectivo y solidario. Emily, ¿puedes continuar? Ya. En las sociedades paleolíticas, la cooperación y el trabajo colectivo mediante la caza y la recolección aseguraron la supervivencia en la especie humana. Este tipo de sociedades, así como las comunidades rurales y las familias en la actualidad, cooperaban entre sí por la solidaridad propia de los grupos en que los individuos se consideraron iguales. Pero con la revolución neolítica la actividad productiva se hizo más compleja. Surgieron las clases sociales con sus propios intereses, que en el adelante determinaron las relaciones de producción hasta llegar al capitalismo en el impera el interés del propietario del medio de producción independientemente de las condiciones de vida y el satisfacción de las necesidades del trabajo. El producto del trabajo enriquece al propietario mientras el trabajador sigue viviendo en las mismas condiciones. El impacto que sobre el ambiente tenga el proceso productivo. Se produce en exceso y se consume más de lo necesario para incrementar las ganancias. Ante el panorama moderno del consumismo, explotación laboral y cambio climático, deben ser rescatados las dimensiones colectivas y solidarias, originales del trabajo. Podemos definir al trabajo colectivo como la cooperación de los individuos con el fin de desarrollar procesos productivos que satisfagan las necesidades, garanticen la existencia y la supervivencia humana. Ya está ahí. Cuando hablamos sobre el trabajo colectivo y solidario, a lo largo de la historia ha sido fundamentalmente para el desarrollo de las sociedades y la consecución de metas comunes. Implica lo que es la cooperación entre individuos y comunidades, permitiendo
superar desafíos y lograr resultados que serían imposibles de obtener individualmente. Este tipo de trabajo se ha manifestado en diversas formas, desde la construcción de grandes obras hasta la lucha por la justicia social, y ha sido crucial para el progreso humano. Hablemos sobre el progreso en la antigüedad. Desde las primeras comunidades humanas, el trabajo colectivo ha sido esencial para la supervivencia, la caza en grupo, la construcción de vivienda y la agricultura en colaboración en comunes. Emily, el trabajo colectivo a lo largo de la historia, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la antigüedad? ¿Cómo era? Este, podría decir que trabajos hace años antiguos. Claro, uno de los trabajos, ¿cuáles serían? Serían, Paule, Profe, podría ser las pescas son un trabajo antiguo. como la agricultura. correcto, la pesca. Claro, es de eso hablamos hace un ratito también, que era la caza, la construcción de viviendas y la agricultura, que también sembraban, o sea, todo eso también abarca lo que hacían en antes. Ahora hablemos sobre la revolución industrial. Aunque trajo consigo nuevas formas de trabajo, también mantuvo la importancia de trabajo colectivo en las fábricas y en la lucha de los derechos laborales. El trabajo solidario en la historia habla de que también se manifiesta en la ayuda a los necesitados, la defensa de los oprimidos y la protección de los débiles. En resumen, lo que yo entiendo sobre el tema del trabajo colectivo y solidario habla de que a lo largo de la historia ha sido una fuerza impulsadora del progreso social y ha demostrado la importancia de la cooperación y la ayuda mutua para superar desafíos y construir un mundo mejor. Seguimos con la importancia del trabajo colectivo y solidario. ¿Quién quiere ser voluntario? Yo, profe. Ya, Importancia del trabajo colectivo y solidario. En el ambiente industrial, el trabajo solidario transciende, pero no excluye al interés económico y pasar de ser una condición de desarrollo individual a ser una posibilidad de desarrollo social, capaz de cumplir su cometido material, satisfacer necesidades sin comprometer el futuro de la humanidad con el uso des- desmedido de los recursos naturales. En las comunidades, el trabajo solidario puede ser instrumento de fortalecimiento de la participación ciudadana y de búsqueda del bien común que trasciende el, el plano monetario. ya, correcto, gracias. Rubí, solo con leer el tema, ¿qué entiendes sobre la importancia del trabajo colectivo y solidario? ¿Qué entiendes con el título? ¿Cuál crees que sería la importancia del trabajo colectivo y solidario? A ver, la importancia del trabajo solidario es, o sea, no necesitar como, a lo que yo entendí, pues, no necesitar como que una paga en sí, sino que simplemente buscar la igualdad para todos, o sea, que todos, obviamente que igual dependiendo de su inteligencia, que vayan como tienen que ir en los puestos de trabajo o así. O sea, que no por cosas que uno no tiene la decisión de ser, eh, o sea, como por ejemplo las razas, que no por eso vayan a haber como que diferencias en el trabajo.
Correcto, hablamos sobre la igualdad. Paulette, tu propio concepto de qué entiendes sobre la importancia del trabajo colectivo y solidario. O cuando hablamos de solidario, ¿qué entiendes? El trabajo solidario que puede ser un instrumento de, de fortalecimiento y uno puede participar en, o sea, con el pueblo, cosas así. Claro, solidario es ayudar con todos y que todos estén mutuamente, se podría decir, para mejorar el mundo. A ver, la importancia del trabajo también facilita lo que es el cumplimiento de los objetivos en común, incrementa la motivación y estimula la creatividad, genera sentido de pertenencia hacia el equipo y la empresa. Es cuando todos trabajamos en equipo, no hay desigualdad, digamos que estás trabajando en una empresa, están hablando sobre un tema y todos lo quieren hacer, digamos, uno por un lado y el otro por el otro lado. No abarcaría bien, llevaría a la empresa a la quiebra porque no están trabajando solidariamente. ¿Cuál creen que sea la importancia de la solidaridad en el trabajo? Implica lo que es apoyo mutuo, colaboración y respeto entre todos los trabajadores dentro de una organización. Ser solidario supone trabajar en equipo, así como fomentar la colaboración entre los empleados para lograr objetivos comunes. Eso es lo que estaba hablando hace un segundo. Entonces, como pregunta, ponen tarea en casa, la fecha del día de hoy, escriben con su propio concepto cuál sería la importancia del trabajo colectivo y solidario. ¿Cuál sería la importancia del trabajo colectivo y solidario con su propio concepto? Eso, Emily, se agrega en la plataforma, lo puedes agregar ahí mismo con las preguntas, o si no, haces otro PDF haciendo esta pregunta ya. Se la puede agregar en la tarea de hoy, o sea, la pregunta. ¿Cómo era la Sí, sí las pregunta, puedes. profe? A ver, la pregunta. ¿Cuál sería la importancia del trabajo colectivo y solidario? ¿Cuál sería la importancia del trabajo colectivo y solidario con tu propio concepto? ¿Profe, puede volver a repetir o es lo mismo que ya dijo? Es lo mismo, Ah, solo ya. que hablamos ahí sobre su propio concepto. Lo importante es que sea de su propio concepto, ¿ya? Sí, es la misma pregunta. Y ahora, ¿qué beneficios proporciona la solidaridad de trabajo colectivo? Permite que los equipos compartan sus habilidades, ¿Qué talentos e beneficio, profe? ideas. Disculpe. ¿Qué beneficios proporciona la solidaridad al trabajo colectivo? ¿Qué beneficios proporciona la solidaridad al trabajo colectivo? Entonces ahí pone, permite que los equipos compartan sus habilidades, permite que los equipos compartan sus habilidades, talentos e ideas para alcanzar un objetivo común. Permite que los equipos compartan sus habilidades, talentos e ideas para alcanzar un objetivo común.